Bueno, hola a todos chicos, hoy vamos a entrar en la teoría virtual de bacterias. Va a ser muy práctica en el sentido de que no me voy a enfocar tanto en la parte microbiológica, no vamos a hablar de factores de virulencia, no vamos a hablar de entonces este tiene este antígeno y los tiene este otro, no, vamos a enfocar de una manera muy práctica de cómo se clasifican las bacterias, eso va a ser probablemente lo primero que vamos a hablar. Y después a qué se asocia cada bacteria, que si uno le dicen E. coli, uno piensa en infecciones urinarias, uno piensa en peritonitis bacteriana espontánea, uno piensa, ese es como el objetivo de la charla, como asociar cada bacteria con una infección puntual y decir un par de cosas de eso. Pero no va a ser una charla en microbiología, va a ser más una charla en infectología práctica. Em, para recordarles, hay muchas bacterias, hay demasiadas bacterias. Y nosotros, para no aprender una lista como porque sí, le intentamos clasificar para meterlas como en cajones. El procedimiento que utilizamos para esto es el GRAM. El GRAM es un procedimiento en el que se van poniendo varios contrastes uno tras otro. em, de tal manera que yo al ponerle ciertos contrastes, yodo, violeta, cristal, y después quitarlos con alcohol, las bacterias que tienen una pared celular más grande van a retener mejor estos contrastes, mientras que las bacterias que tienen una pared un poquito más delgada no los van a retener. Esas bacterias que no lo retienen, yo las pinto con safranina y se ven rosaditas. De esa manera me quedan unas colonias moradas y unas colonias que aquí no se muestran, pero en el siguiente se mostrarían rosadas. ¿Cierto? Las azules son porque tienen una pared celular más grande, son gran positivos, y las rosadas son las que tienen una pared celular más pequeña y tienen unas características diferentes. Tienen, por ejemplo, doble membrana, pero pues sí, esas son las gram negativas. ¿Listo? De esta manera podemos generar pues, los dos grandes grupos, gram positivos y gram negativos. Sin embargo, como vamos a ver, hay unos que no entran muy bien ahí. Pero ya vamos a hablar de eso. Dentro de los gram positivos y los gram negativos podemos clasificarlos de acuerdo a su forma. De acuerdo a si son, cuando uno los ve al microscopio, si son circulares o son como ovalados. A los circulares les llamamos cocos y a los ovalados llamamos bacilos. ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Que esta clasificación no engloba de una manera útil a todos. Es decir, si uno se pone a ver bacteria por bacteria, todas las bacterias que hay, eventualmente todas se pueden clasificar como gram positivas y gram negativas por sus características de pared. El problema es que hay unas bacterias o que son intracelulares o que son tan pequeñas que no se pueden ver que en un métodos normales por gram uno no las va a encontrar. Eh, entonces esas se clasifican como aparte, como en otra clasificación completamente diferente. Entonces, en intracelulares o en no clasificables. Y en los no clasificables están las espiroquetas, las micobacterias y los atípicos. Ustedes en algunos libros van a encontrar que las espiroquetas son un tipo de gram negativos y las micobacterias son un tipo de gram positivos. Pero lo mismo, eso en la teoría es bonito, pero en la práctica a ustedes nunca les va a aparecer en una microscopía de luz en gram negativo, pues una bacteria gram negativa que es una espiroqueta. No, no se ve, simplemente no se ve, toca utilizar otro método. Las micobacterias lo mismo. ¿Listo? Entonces la idea ahora es como coger cada grupo, los gram positivos, gram negativos, luego los no clasificables y hablar de qué infecciones causa cada uno. Em, Primero que todo vamos a comenzar con los cocos gram positivos. Los cocos gram positivos, cuando uno le sale, uno está en el laboratorio y uno le sale un coco gram positivo en la muestra, lo primero que uno debe hacer es una prueba que se llama la prueba de la catalasa. La catalasa es una prueba que busca la reacción de peróxido de oxígeno, de oxígeno, y eso toma literalmente 3 segundos hacerlo. Cuando sale positivo, cuando hay burbujas en la muestra, el género en el que uno está como enfrentando son los estafilococos. ¿Listo? Catalasa positivo es igual a estafilococo. Cuando es catalasa negativo, hablamos de los estreptococos. ¿Listo? Entonces, los estafilococos, uno les hace una prueba que se llama la prueba de la coagulasa. Y el coagulasa positivo, catalasa positivo, más importante de todos es el aureus. Hay más, sí, hay más. El intermedius, por ejemplo, también es un catalasa positivo, coagulasa positivo. Sin embargo, por motivos de que esta charla no se vuelva a hablar de cada bacteria que se ha encontrado en el mundo, vamos a mantener la que ustedes probablemente van a ver en el 99% de los casos, siendo muy realistas. Em, los coagulasa negativos están epidermidis y saprofíticos. ¿Listo? Em, Ustedes van a ver
por ahí una que otro antibiótico que diferencia dentro de una clase a las bacterias. Por ejemplo, la novobiosina diferencia al Epidermidis de saprofíticos. El Epidermidis es sensible y el saprofítico es resistente. No le voy a hacer mucho énfasis a eso. ¿Listo? Me parece importante que sepan la catalasa y la coagulasa. Son pruebas básicas que cualquiera debe saber. De aquí en adelante, ya el que quiera. En términos de infectología práctica, la gran mayoría de ustedes no les va a afectar esto, porque eso usualmente ya está muy sesgado al laboratorio. Uno simplemente tiene que saber interpretar la prueba. Mm, Ahora bien, los estreptococos se dividen de acuerdo a su patrón de hemólisis. Uno pone a estas muestras en agares de sangre y uno ve qué tanto hemolizan la sangre. Si uno ve que está todo con sangre y hay un hueco donde yo puse la bacteria que está completamente blanco, eso es que él hemolizó completamente la muestra. Si yo veo que está como un poquito como amarillo, significa que hizo una hemólisis parcial. Y si yo veo que no se modificó en nada el color rojo, es una hemólisis gamma. ¿Listo? Que una hemólisis ausente. La alfa es la que es parcial. Y hay dos patógenos importantes que causan hemólisis parcial. El Streptococcus pneumoniae y el Streptococcus viridans. ¿Listo? Em, Hemólisis completa, hay dos también, el Piógenes y el Agalacti. Y de hemólisis gamma está el enterococo, que hay muchos enterococos. Los dos probablemente más importantes son el Faecium y el Fecalis, siendo mucho más frecuente el Fecalis, y el Streptococcus bovis. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de cada uno de ellos, más o menos qué causan, más o menos uno cuándo piensa en estos patógenos, y vamos a decir unas generalidades, muy generalidades de manejo. ¿Listo? La parte de manejo la cubrimos mucho mejor en nuestro video de antibioticoterapia y antibiograma. Em, entonces, esta va a ser como, como algo muy general de manejo. ¿Listo? Entonces, comencemos con el Staphylococcus aureus, que es el catalasa positivo, coagulasa positivo. Cuando uno piensa en aureus, uno debe pensar principalmente en tres cosas. Uno, infecciones de piel y tejidos blandos. Dos, infecciones hematógenas. Y tres, intoxicación alimentaria. Ahora bien, en las infecciones de piel y tejidos blandos, todo el mundo siempre le echa la culpa primero al aureus. Y para la gran mayoría de ocasiones eso puede ser cierto. Pero hay dos aclaraciones ahí. La primera, el aureus tiene su papel importante es en infecciones purulentas de piel y tejidos blandos. O sea, ahí sí siempre es el más frecuente. En todo lo que tenga pus, el aureus es el más frecuente. ¿Cierto? En todo lo que tenga pus y está en la piel, el aureus es el más frecuente. Dependiendo si lo que ocluyo y lo que abscedo, por decirlo así, son folículos, son un grupo de folículos, son un grupo de forúnculos, son abscesos cutáneos normalitos, es una infección de la epidermis, ¿cierto? Entonces, ahí va a cambiar un poquito la flora, ¿sí? Lo más importante, aureus es más purulento, ¿listo? Pero en casos aquí, la fascitis, aquí se pone, ustedes la van a encontrar en muchos libros, pero si ustedes se ponen a ver la epidemiología de la fascitis, especialmente la fascitis necrotizante, el aureus no es más frecuente. Ahí es más frecuente el piógenes y son más frecuentes las infecciones polimicrobianas. Y lo otro, la celulitis de todos los días, la que llega al paciente con un poquito de enrojecimiento, la celulitis en realidad es un poquitico más frecuente también en piógenes. Aureus que está en un segundo lugar y se quita, pero piógenes es más frecuente. ¿Listo? Entonces, agente etiológico más frecuente, infecciones de pelítidos blandos, purulentos. Em, las diseminadas por la sangre. Entonces, todo lo que yo tenga en mi cuerpo que se puede infectar a través de la sangre. Uno está la endocarditis, ¿sí? Probablemente a nivel mundial aureus es más frecuente. Hay datos de que dependiendo de la zona geográfica aureus puede no ser el más frecuente, pero en general en el mundo aureus es más frecuente endocarditis, especialmente si es una válvula mecánica. Osteomielitis, con la que es diseminada de manera hematógena, artritis séptica, ¿listo? Y pongo aquí shock séptico, no porque el shock séptico sea únicamente causado por aureus, sino que cuando uno tiene un paciente con shock séptico, uno tiene que por lo menos considerar poner manejo contra MERSA. ¿Listo? Poner manejo contra aureus. Y eso está en las guías, eso se dice, eso se hace de manera pragmática. ¿Listo? Y la infección de prótesis vascular. En esta, la prótesis vascular, aureus y epidermidis se pelean un poquito, ¿bien? Pero aureus tiene un papel también. Y lo último, la intoxicación alimentaria. Que recordar aquí que las intoxicaciones alimentarias es una nomenclatura que se le da no a las infecciones, sino a la presencia de toxinas, ¿sí?
Las intoxicaciones alimentarias no son una infección por aureus, sino que aureus, antes de morirse, generó una toxina y esa toxina no se muere cuando uno cocina los alimentos, la enterotoxina A y la enterotoxina B, y es lo que causa la intoxicación alimentaria. Ahora bien, medio hablando de lo que hablamos en el antibiograma, el aureus puede clasificarse de una manera muy burda en dos grupos. Puede tener más, pero de una manera muy burda la gente lo clasifica en dos grupos. Es el aureus sensible a la meticilina y el aureus resistente a la meticilina. Eso depende de un gen que se llama el gen MECA. Y que codifica una PBP diferente, una PBP que se llama 2A. ¿Listo? Cuando yo tengo un aureus sensible, yo lo puedo manejar de manera suave, con oxilina, cefalexina, cefasolina, ¿sí? O sea, básicamente yo puedo utilizar o alguna penicilina semisintética, una penicilina que les dicen de manera famosa anti-aureus, o una cefalosporina de primera generación, ¿listo? Y uno con eso suele ir bien. El aureus resistente ya uno tiene que pensar en otros manejos aparte de los betalactámicos. La vancomicina, el inesolid, la clindamicina, la daptomicina, las tetraciclinas, ahí ya hay muchos. Probablemente la primera opción siempre es vancomicina, la gran mayoría de veces. ¿Listo? Bueno, entonces ese fue el aureus. ¿Listo? De los otros dos, que son los estafilococos, que están aquí, epidermidis saprofíticos, ¿qué debemos decir por ahora? Igual eso lo vamos a hablar al final, pero ¿qué debemos decir por ahora? Como para que les quede el mapita. El epidermidis es el más frecuente o el más asociado a infecciones asociadas a dispositivos médicos. Todo dispositivo médico que entre en el cuerpo y sobre el cual el epidermidis puede hacer su biopelícula, eso va a poder ser un potencial sitio de infección. Se ve muy frecuente en catéteres, ¿listo? Uno le pone un catéter por algo, porque está en hemodiálisis, porque está en shock séptico y le tuve que poner un catéter no central, porque le puse un majurca, porque le puse lo que sea, todos los catéteres se pueden infectar, ¿listo? Y el saprofítico es un agente que no es el más frecuente, pero es un causante de infecciones urinarias. ¿Listo? Ahora sí pasamos a los estreptococos. El primero del que vamos a hablar es el Streptococcus pneumoniae. Este es el agente etiológico más frecuente de tres cosas: neumonía adquirida en la comunidad, meningitis bacteriana, otitis media y sinusitis. ¿Cierto? Em, de lo mismo, es una simplificación exagerada de lo que hablamos en la parte de antibiograma, pero uno puede clasificarlo como un neumococo sensible o resistente a las penicilinas, a los betalactámicos en general, se debería decir el nombre. Em, y eso se da por el cambio de acción en las PVPs 2X, 2A, 2B, ¿cierto? Eh, Ahora bien, al neumococo sensible, pues ¿qué le pongo? Penicilina. Listo, la penicilina solita lo mata perfecto. Lo mata perfecto. Ustedes van a ver que en las guías de neumonía, en las guías de lo que sea, las guías de otitis, si uno está seguro que es un neumococo, uno ya lo aisló y es sensible, no le pone la penicilina y no pasa nada. ¿Bien? El resistente es muy debatido. Lo que pasa es que el resistente, si la MIC no es tan alta, es menor de 4, uno lo puede seguir manejando con un beta-lactámico. Ellos hablan mucho de la ceftriaxona. La ceftriaxona si es alta se les puede dar, pero usualmente si uno se quiere curar en salud, uno salta de clase y uno se va a la vancomicina. El Viridans es el otro que es alfa-molítico. El Viridans no es un solo patógeno, sino es un grupo. O sea, el Viridans es como un subgénero, por decirlo así. Y ahí encontramos varias especies, que todas suenan como chistosas. Mitis, mutans, sanguinis, sobrinus, milleri. ¿Listo? Em, Ahora bien, uno cuando piensa en viridians de manera general, uno piensa en endocarditis. ¿Listo? Uno piensa en endocarditis. Hay lugares en el mundo en donde la endocarditis por viridians o sea, viridians es el primero, agente causal, pero de manera general en el mundo este suele ser el segundo. ¿Bien? Y el mutans tiene una particularidad y es que es la gente que se asocia a las caries. ¿Bien? Estos patógenos suelen ser bastante sensibles y se suelen manejar con penicilina. ¿Listo? Hasta ahorita lo que hemos visto es que básicamente la gran mayoría de cocos gram positivos uno los puede manejar usualmente con algún beta-lactámico. ¿Listo? Entonces, de manera general, excepto que tenga resistencia, pero de manera general, beta-lactámico. ¿Bien? Como para que lo tengan en cuenta. Entonces, bueno, los saprofíticos y el epidermidis ya hablamos, ¿cierto? Eh, de los demás cocos gram positivos. El Piógenes, que será uno de los que es beta hemolítico. ¿Listo? Este es el agente más frecuente de dos cosas. Uno de faringitis bacteriana
Para la faringitis bacteriana, recuerden que hay unos criterios diagnósticos, o bueno, de sospecha, que son los criterios de Centor, con C, Centor, que no le hacen pensar si mi faringitis de mi paciente es o bacteriana o viral. Em, la gran mayoría son virales, más del 98%. Pero cuando yo tengo un punta de Centor mayor de 3, yo tengo que sospechar de que es bacteriano y darle manejo. ¿Y con qué se le da manejo? Con penicilina. ¿Listo? Ahora, ¿qué más habíamos hablado de piógenes? Que uno es el segundo agente etiológico más frecuente de muchas infecciones de piel y tejidos blandos, como que se peleaba ahí con el aureus, y que particularmente es el agente más frecuente en dos infecciones de piel y tejidos blandos, la celulitis y la fascitis necrotizante. ¿Listo? Para la fascitis necrotizante, hablar también de un puntaje, búsquenlo, que se llama el puntaje L-RINEC. El RINEC es uno que me da la sospecha, si está mayor de 6, de que el paciente puede tener una fascitis necrotizante y me hace descartarla con imágenes, con clínica, etc. Bien, el otro beta hemolítico es el Streptococcus agalacti. La galacti es una infección que está más asociada sobre todo a los neonatos. Lo que pasa con la galacti es que él vive, o sea, él puede colonizar el tracto rectal y vaginal de las mujeres. Entonces, cuando los niños nacen vía natural, ellos pueden infectarse y les da meningitis, les da neumonía, les da sepsis, les puede dar de todo. ¿Listo? Este es un patógeno que se tamiza en las últimas semanas, creo que es en la 35 por ahí, con un cultivo recto vaginal para ver si está ahí y manejarlo. Y el manejo es básicamente con ampicilina. ¿Listo? Pero es una infección de chiquitos, de neonatos. Los enterococos, como hemos dicho, hay dos grandes importantes. El fecalis es más frecuente y el faecium. Eh, Estos se suelen ver en el ámbito de unas infecciones urinarias nosocomiales, o sea, catéteres, pacientes que yo les puse una sonda, por ejemplo. Pero también puede generar bacteremia, etc. El fecalis es uno como un poquito más calmado, un poquito más tranquilo, se suele manejar con ampicilina, mientras que el faecium suele ser intrínsecamente resistente a la ampicilina, por lo que yo lo suelo manejar es con banco, bien, de una manera muy general. Y el Streptococcus bovis es una bacteria caracterizada por dar endocarditis, ¿listo? Pero no en cualquier tipo de paciente, es en un paciente con cáncer de colon. Es una asociación casi que unánime. O sea, cada vez que uno ve a un paciente con endocarditis por bovis, uno tiene que sospechar que hay un cáncer de colon ahí debajo. Y no sé, uno muchas veces le hace una colonoscopia. ¿Por qué? Porque el bovis es una bacteria muy difícil de que crezca. O sea, yo no me infecto con bovis porque sí. La única manera en la que yo, pues que como relevante, en la gran mayoría de casos en la que yo me pueda infectar con bovis, es que yo tengo una neoplasia de colon y que en esa neoplasia de colon haya un ambiente lo suficientemente estable para que el bovis como que germine. Cuando no hay neoplasia, el bovis no puede crecer en el colon, simplemente no puede, no le da el ambiente. Pero cuando hay una neoplasia, el microambiente de la neoplasia hace que el bovis pueda crecer. Entonces él crece ahí y se puede diseminar la sangre y generar endocarditis. Pero esa acción es muy importante. Endocarditis en pacientes con cáncer de colon. Y su manejo es penicilina. Entonces, esos fueron los que eran positivos. Fíjense que no fue nada difícil. La gran mayoría de ellos causan infecciones que son en general leves. Hay unas que sí, como por ejemplo la fascitis necrotizante, pues es bien severa. Pero fíjense que comparten muchas cosas. Y es que la gran mayoría de ellos se maneja con beta-lactámicos, salvo algunas particulares excepciones, como el saprofiticus, que se maneja como cualquier otra ITU con nitrofurantoína, como el epidermidis, que el epidermidis ya suele ser muy resistente a los beta-lactámicos, entonces suele manejar con vancomicina, pero el resto de ellos, todos se manejan con beta-lactámicos. ¿Listo? Entonces, esos fueron los que fueron positivos, representan un gran porcentaje de infecciones. ¿Listo? Ahora vamos a cortar el video de aquí y pasamos a los bacilos gram positivos.